prometí a que si me tocaba predicar en el culto de las mujeres, pues iba a traer un tema relacionado con alguna mujer de la Biblia, ¿verdad? O un mensaje para las mujeres, para las hermanas. Pero aunque el mensaje va a estar basado en algunas mujeres de la Biblia y para las mujeres, de cualquier forma también nosotros los hombres vamos a aprender, hermano. Amén. Éxodo capítulo 1, verso 13 al 21. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando usted esté ahí, diga amén. Amén. Diga amén como con voz de trompeta, hermano, para que todos juntos leamos las Sagradas Escrituras. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 1, verso 13. Leemos las Sagradas Escrituras, hermano, y lo hacemos honrando al Dios Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Versículo 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Verso 21, y ahí terminamos. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, hermano. Amén. Entremos en palabras de oración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Gracias, Señor, por habernos predestinado para ser santos y sin mancha delante de ti. Gracias, Señor, por habernos dado la adopción como hijos, Señor. Ahora ya no somos extranjeros y advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Yo te agradezco, mi buen Dios, por el privilegio que tú me das, traer el mensaje del Evangelio a tu pueblo, a la congregación. Edifica nuestras vidas por medio de esta enseñanza. Que podamos aprender de este gran ejemplo, de estas dos mujeres, Señor, que arriesgaron su vida procurando el bienestar de los más vulnerables, de los más indefensos, Señor. Y que esta palabra llegue y penetre en lo profundo de nuestro corazón y traiga una renovación en nuestra mente. Y cuando salgamos de aquí, meditemos en esta palabra, y que con la ayuda y el poder de tu Santo Espíritu vivamos y practiquemos de acuerdo a tu palabra. Padre, la honra y la gloria siempre es para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, mis hermanos, por favor. No se me acomode mucho para que no se me duerma, no se me distraiga, ¿verdad? Esperemos en Dios que tome el control de nosotros, de nuestros hijos. Y el día de hoy, mis hermanos, quiero hablarles, o le he puesto como título a el mensaje del día de hoy: mujeres protectoras de los indefensos, hermano. Ese es el título del mensaje del día de hoy: mujeres protectoras
de los indefensos. Mujeres que protegieron a los más vulnerables, a los más indefensos, a aquellos que no podían defenderse por sí mismos, hermano. Vamos a mirar este ejemplo. Déjeme decirle que me gusta ponerle mucha atención a ciertos o algunos personajes de la Biblia que humanamente son como olvidados. Ahora digo olvidados por los hombres, mas no olvidados por Dios, hermano. Hoy te voy a hablar del ejemplo de dos mujeres que podría decir que han sido olvidadas por los que predicamos la palabra, olvidadas por el ser humano, pero que no fueron olvidadas por Dios. Te voy a hablar de dos mujeres que marcaron una diferencia en su generación, hermano. O sea, en la generación que ellas vivieron, estas dos mujeres marcaron una diferencia al punto que su nombre de ellas quedó escrito en la Biblia. Déjeme decirle, cuando la Biblia menciona a un personaje, gracias mi hermano, sea hombre o mujer, cuando lo menciona por nombre, es porque esa persona hizo algo importante o hizo algo, hermano, que era imposible que pasase desapercibido. Ahora, te voy a contar esta historia de estas dos mujeres, que en el registro bíblico es una historia breve. Ya no se vuelve a hablar más de ellas. Es más, quisiera preguntarles, porque leímos de dos mujeres que eran parteras, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarles, levante la mano si usted en el pasado ha escuchado un mensaje basado en estas dos mujeres. Levante la mano si ha escuchado alguna vez una predicación de algún predicador que tomó a estas dos mujeres para compartir la palabra. Levante la mano. ¿Nadie? No, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque hay personajes de la Biblia que no son como muy llamativos al ojo humano. Nos gustan predicar, por ejemplo, cuando el predicador trae un mensaje para las mujeres. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, un mensaje de la reina Esther? A ver, levante la mano. ¿Quién ha escuchado algún mensaje acerca de la reina Esther? Levante la mano si alguien ha escuchado un mensaje de la reina Esther, ¿verdad? Casi todos. La reina Esther, que Dios la usó y llegó a ser reina de un imperio. Y la reina Esther, ¿verdad? Pues todos nos lo sabemos. ¿Quién no ha escuchado alguna predicación de Ruth, la moabita también? ¿Quién no ha escuchado de Débora en el libro de los jueces, verdad? Débora, una líder, una profetisa. Débora, una mujer que cuando el hombre que tenía que ir a pelear se acobardó, Débora tomó valor, ¿verdad? Y lideró la nación de Israel por un tiempo y fue a la batalla, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personajes nos gusta, nos es llamativo, ¿verdad? Pero hay algunos otros, hermanos, personajes que tenemos como olvidaditos, y estas dos mujeres son unas de ellas. Y yo voy a basar, hermano, la predicación en la vida de estas dos mujeres, y vamos a aprender. Ahora, yo quiero preguntarles, tanto a mis hermanos como a mis hermanas, ¿cuántos quieren que Dios use sus vidas? Levante su mano si a usted le gustaría que Dios usara su vida de una manera especial. Levante su mano, no tenga temor, no tenga temor. Ok, yo creo que todos, ¿verdad? Todos quisiéramos que Dios nos use. Ahora, escúcheme bien. Cuando yo leo la Biblia, hay dos cualidades. No digo que sean las únicas, probablemente haya más, pero hay dos cualidades que yo he mirado a través de leer la Biblia. Dos cualidades en las personas, o dos cualidades que las personas tienen y que en base a eso Dios las ha usado, hermano. Por ejemplo, una cualidad de personas a las cuales Dios usa es la fe. Dios en la Biblia, cuando tú lees las historias bíblicas, los relatos bíblicos, tú te das cuenta que Dios usa a personas de fe, hermano. Amén. Ahora, cuando me refiero a personas de fe, me refiero a hombres o mujeres que llegaron a creer lo increíble, hermano. Llegaron a creer lo que otros o otras no se atreverían a creer, hermano. Te podría poner muchos, pero por cuestión de tiempo, te pongo dos ejemplos. El primero, Abraham. Dios le dice a Abraham
que deje su tierra y su familia y que de él va a ser una gran nación y que después le va a entregar una tierra por heredad a su descendencia, hermano, ¿verdad? Abraham, hermanos, que sabíamos que era anciano y su mujer estéril, le creyó a Dios y dice que salió de la ciudad sin saber hacia dónde iba, hermano. Él no sabía dónde iba. Él sabía que su mujer era estéril, mas sin embargo le creyó a Dios. O sea, creyó lo increíble, creyó lo que otros no se atreverían a haber creído, hermano. Te pongo otro ejemplo. La Biblia nos habla de Noé, un hombre de fe, un hombre que creyó cuando Dios le advirtió que vendría un diluvio que acabaría con toda la tierra, hermano. La Biblia dice que nadie había visto llover para ese tiempo, hermano. Entonces, humanamente era algo como ridículo creer que todo el mundo se iba a inundar porque nunca había llovido antes, hermano. Pero Noé le creyó a Dios. Noé creyó lo increíble, hermano, y por esa fe Dios lo usó y ese hombre construyó un arca donde él y su familia se salvaron, hermano. Entonces, número uno, ¿qué cualidades tiene que tener una persona que Dios usa? Una persona de fe. Número dos, y esto lo vemos a través de toda la Biblia, otra cualidad que yo veo cuando leo las historias bíblicas de hombres o mujeres que Dios usa es que son personas dispuestas a sacrificarse por el bienestar de otros. Ahora, yo les dije, ¿cuántos quieren que Dios los use? Varios levantaron la mano. Le digo algo, usted tiene que ser una persona de fe, creer lo increíble, lo que otros no creen. Y número dos, para que Dios lo pueda usar a usted, hermana, para que Dios la pueda usar a usted, usted tiene que ser una persona dispuesta a sacrificarse por el bienestar, no de usted mismo o de usted misma, por el bienestar de otros, de los más vulnerables, de los más indefensos, de los más débiles, hermano. Te pongo dos ejemplos breves. La Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés. Vivía en Egipto, vivía en el palacio. Él vivía como un príncipe, él lo tenía todo, riquezas, fama, poder, comodidades, placeres. Pero en una ocasión dice que cuando se paseaba en Egipto, miró cómo los egipcios maltrataban a el pueblo de Israel, hermano. Y Moisés se identificó con el dolor, con el sufrimiento de aquellos que estaban en miseria, y él renunció, hermano. Renunció a su comodidad, renunció a sus privilegios, renunció al poder, renunció a la fama, renunció a los placeres, hermano, y se sacrificó buscando el bienestar de otros. Amén, así es. Te pongo otro ejemplo. David, cuando Goliat retaba a todo el pueblo de Israel, nadie se atrevía a pelear con Goliat. Humanamente yo entiendo, hermano. Cualquiera al mirar a Goliat decía, es muerte segura, hermano. Pero hubo un joven, hermano, que dijo, yo arriesgo mi vida por este pueblo. Te pongo otro ejemplo, el apóstol Pablo, hermano, un hombre que tenía un gran prestigio en el judaísmo, un hombre que hubiese llegado a ser un rabino de rabinos en el judaísmo. El apóstol Pablo tenía prestigio, tenía reconocimiento. Él mismo en sus cartas dice, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Él dice, de los de mi nación, yo aventajaba a muchos. En otras palabras, mira bien, hermano, si Pablo, yo te aseguro que si Pablo se hubiera quedado en el judaísmo, Pablo hasta el día de hoy sería muy famoso o reconocido en el judaísmo, hermano, porque él era sobresaliente. Pero ¿qué dijo Pablo? Todo eso lo tengo por basura. Amén. ¿Y sabe por qué? Por ir a predicarle a los perdidos. Aleluya. A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo encarcelaron, a Pablo lo azotaron. Pablo dice, he sufrido desvelos, he sufrido hambre, he sufrido sueño, he sufrido cárceles, he sufrido azotes. Los de mi propia nación me persiguen, los gentiles me persiguen, pero todo esto lo he hecho, dice, por amor a Cristo y para predicar el evangelio a los que nunca han escuchado, dijo este hombre, hermano. Y Dios lo usó. Dios usó la vida de esta persona, sufrió mucho, se privó de muchas cosas por el bienestar de otros. Gloria a Dios. Entonces, en otras palabras, hermano, alguien que no tiene fe y que no está dispuesto a sacrificarse buscando el bien de otros, yo veo muy difícil que Dios lo pueda usar. Lo veo muy, muy difícil, hermanos, ¿verdad?
Y este ejemplo que te voy a poner de estas dos mujeres, vamos a mirar cómo estuvieron dispuestas, hermano, a sacrificarse por el bien de otros, hermano, ¿verdad? Te quiero hablar un poquito del contexto del capítulo 1 para quienes, si alguien no ha leído. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto. El pueblo se empezó a multiplicar. Se empezaron a multiplicar mucho los israelitas. Cuando surge al poder en Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, dice que este nuevo faraón tuvo miedo, tuvo temor, cuando miró que los israelitas en Egipto se estaban multiplicando, se estaban fortaleciendo, y vino y usó lo que en el presente llamaríamos como una estrategia política. Hoy en día se le llamaría así. Vino este faraón y usó una estrategia política. Dijo, ¿saben qué? Los israelitas se están multiplicando. Si viniera otro ejército en contra nuestro, probablemente se le unan a ese ejército, peleen contra nosotros y terminen abandonando la tierra. Y Faraón dijo, no, yo no quiero que se vayan, yo los quiero tener como esclavos. Entonces, en una estrategia política, este Faraón, hermano, dice que puso a trabajar duramente a los israelitas. Los puso a fabricar ladrillos. Un proceso duro, arduo, un proceso de mucho esfuerzo, hermano. Pero no todo quedaba ahí en fabricar ladrillos. La Biblia nos dice en el capítulo 1 que los obligaron a construir ciudades para Faraón, hermano. La servidumbre era tanta, el trabajo que les impusieron es tanto, hermano, porque yo creo que a veces no vamos entendiendo la Biblia porque como no estuvimos ahí para ver. Ahora, cuando les digo que trabajaban arduamente, hermano, no quiero que se imagine como usted y yo cuando vamos 8 o 10 horitas a trabajar con un breakcito y después llegamos a la comodidad de nuestra casa, tomamos agüita helada, prendemos el aire frío, tomamos agüita con hielo. No, la Biblia nos habla de una esclavitud al punto que dice que los israelitas, su vida estaba amargada, hermano. Usted sabe que una persona amargada, hermano, es una persona que hasta se le quitan el deseo y las ganas de vivir, porque ella no le haya sabor a la vida, no le haya propósito, la persona está amargada. Entonces, imagínate, la esclavitud era tanta, el trabajo físico era tanto, que los israelitas, probablemente algunos de ellos deseaban más estar muertos, porque quizás decían, esta no es vida, hermano, ¿verdad? Entonces, pero algo que me llama la atención, que en el versículo 12 dice que mientras el faraón más los oprimía, ellos más se multiplicaban, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba la mano poderosa y sobrenatural de Dios cuidando a Israel, mis amados. Mira, el faraón los oprime fuerte, y mientras más fuerte los oprime, Israel más se multiplica, más crece y más se fortalece, hermano. Mientras leía este versículo, me acordaba de algo que he leído a través de toda la historia de la iglesia. ¿Sabía usted, hermano, que la iglesia en los lugares donde más crece es en los lugares donde la están persiguiendo? ¿Sí sabía usted eso? ¿Sabía usted que en los continentes y en las naciones donde a los cristianos los encarcelan, los decapitan, ¿sabía usted que es donde la iglesia está más creciendo? Es ahí. Aquí no. En el occidente no. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay comodidad. Aquí la comodidad da una falsa seguridad a las personas, ¿sí o no? Tengo trabajo, tengo carros, tengo todo, no me hace falta nada. Allá en los países donde persiguen a la iglesia, es donde la iglesia más está creciendo. En toda la historia de la iglesia, fíjate bien, cuando los emperadores estaban en el poder, algo que les hacía, hermano, inflarse del coraje, ¿sabes qué era? Que ellos miraban que mientras más perseguían a los cristianos, la iglesia más crecía, hermano. Amén, gloria a Dios. La iglesia más fuerte se hacía, y los emperadores romanos decían, estos están locos, estos están dementes. Mira,
los crucificamos, los aventamos a los leones, los quemamos vivos, les hacemos toda clase de torturas, decían los emperadores, y más sin embargo, más y más se añaden a esa fe, hermano, porque eso es lo que pasa, hermano. Pero ¿sabe por qué es? No es por la fuerza humana, es porque ahí está la mano sobrenatural del Dios de la iglesia, la mano sobrenatural que estaba con Israel, y que mientras Egipto los oprimía y el faraón, ellos más crecían. Entonces note bien, él usa esta estrategia y no le sirve a faraón, y faraón dice: oye, les pusimos mucha esclavitud, mucho trabajo, y más están creciendo estos. Ahora acompáñenme al versículo 15, hermano. Ese era un contexto. Y yo le he puesto en este verso 15 y 16, le he puesto un decreto contra los más indefensos, hermano. Dice el versículo 15: cuando Faraón mira que ponerles mucho trabajo a los israelitas no funciona, lleva su tiranía y su maldad más allá. Dice el verso 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué les dijo que hicieran, hermano? Que lo mataron. Si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Dice ahí, hermano, la palabra de Dios, hermano. Escuche bien. El verso 15 y 16 nos habla de un decreto contra los más indefensos. Y el decreto tenía que ver, hermano, con dar muerte a los seres más indefensos. Dar muerte a bebés recién nacidos. Pero exclusivamente, les dijo el faraón, a las parteras. Ahora, las parteras, hermano, usted lo sabe, incluso aún hoy en día se practica eso, pero en la antigüedad, cuando no había hospitales, era la manera en que las mujeres daban a luz. Había mujeres que, vamos a decirlo así, esa era su profesión o era su oficio. El oficio de ellas era asistir a las mujeres cuando estaban a punto de dar a luz. Venían estas parteras, hermano, y les ayudaban a las mujeres para que dieran a luz. Entonces se afirma un decreto, hermano, y el faraón dice: la esclavitud no me está funcionando, ¿qué hago? Ya sé. Y muestra su maldad y su tiranía contra los seres más indefensos, y dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a ordenarle a las parteras de las mujeres hebreas que cuando ellas den a luz estén al pendiente del sexo del bebé. Y viene el faraón y les dice: si cuando nazca el bebé ustedes miran que el bebé es un varoncito, note, hermano, no hay compasión, no hay misericordia. Y les dice a las parteras: cuando nazca el bebé, si miras que es un varoncito, si es un hombrecito ese bebé que acaba de nacer, inmediatamente queremos que le den muerte, mis amados hermanos. Qué decreto tan más malvado, perverso, hermano, de este hombre. Y cuando leo esto, me doy cuenta de algo. Satanás no ha cambiado sus métodos. Sus métodos los ha repetido una y otra vez, hermano. Ahora, Satanás, él no respeta hombre o mujer, joven o adulto. No crea que alguien por ser adulto, Satanás no lo va a atacar, por ser anciano. Pero algo que nos enseña la Biblia es que uno de sus blancos perfectos de Satanás son los pequeñitos, son los bebés, son los niños, son los seres más indefensos, hermano. Te pongo, mira, aquí está este ejemplo, hermano. Faraón dice: a todo bebé recién nacido, mátelo, quítenle la vida, no le muestren compasión ni misericordia, que no viva si es varón. La Biblia nos dice en los evangelios que cuando nació Jesucristo, hermano, el rey Herodes también se enteró de que había nacido el rey de los judíos.
Él tuvo miedo porque el rey Herodes era un rey que estaba usurpando el trono de Israel. Y cuando el rey Herodes se entera que el rey de los judíos ha nacido, si has leído los evangelios, tú vas a mirar que dice que el rey Herodes mandó asesinar a todos los bebés varones de 2 años para abajo, hermano, y mató probablemente a cientos o probablemente a miles de niños, hermano, en esa época, hermano. Una vez más vemos a Satanás usando a personas malvadas, perversas, hermano, para atacar a los seres más indefensos, mis amados hermanos. Porque mire, usted y yo como adultos nos podemos defender hasta cierto punto, ¿sí o no? Usted puede defenderse. Usted, si su vida se encuentra en peligro, usted puede usar el uso de su voz, levantar la voz y decir: no, eso es injusto. Es injusto que me traten así. Es injusto que sean así conmigo. Ahora, usted como adulto, cuando se mira atacado, atacada, incluso usted puede hasta correr si quiere. Puede huir cuando su vida se mira amenazada. Pero vemos cómo Satanás, hermano, pone su mirada en los pequeñitos. ¿Por qué? Porque los pequeñitos aún no pueden ni siquiera usar su voz, levantarla para decir: es injusto lo que me están haciendo. Un pequeñito, un bebé recién nacido, cuando su vida está en peligro, ni siquiera puede correr, hermano, no puede huir, hermano. Y entonces vemos cómo en Éxodo el faraón decreta muerte contra los bebés. En el Nuevo Testamento Herodes decreta muerte contra los niños menores de 2 años. Y hoy en día, en el año 2019 en el que estamos viviendo, Satanás sigue usando la misma metodología, hermano, y a través de los gobiernos humanos, hermano, que han aprobado leyes para, por medio del aborto, asesinar a millones y millones de bebés, mis amados hermanos. La tiranía se repite, la maldad y la perversidad, hermanos, se repite de la misma forma una y otra vez. ¿Sabe qué es lo triste, hermano, del tiempo en que vivimos? Que esta perversión, esta maldad llamada el aborto, donde millones de bebés indefensos, bebés que no se pueden defender, hermano, son asesinados, y quien ha dado el consentimiento para ese asesinato es la propia madre, hermano. Son de los actos más abominables que pueden ocurrir. Que una mujer, que una madre tome la decisión de darle muerte a su propio hijo, hermano. Entonces vemos que la historia se repite una tras otra vez. Ahora escúcheme bien, un pastor llamado Rabbi Zacarías, él pues predica en inglés, escucho sus prédicas. Él en una ocasión, hablando un tema acerca del aborto, hizo esta reflexión. Y él dijo, hermanos, este pastor decía que era impresionante el daño que les estamos causando a todos esos bebés indefensos, que no tienen ni voz ni voto para defenderse. Pero él también decía, y hacía un llamado a la reflexión, y él decía: no solamente les estamos causando daños a ellos, que les quitamos la vida, dijo, nos estamos haciendo un daño como sociedad. Y dijo él, porque probablemente entre esos millones de bebés asesinados, ahí entre ellos murieron futuros médicos, que en un futuro serían médicos y le salvarían la vida a otras personas. Dijo él, probablemente entre todos esos millones de bebés asesinados hubiese nacido y en un futuro se hubiese convertido en algún científico, en alguno que descubriera probablemente la cura para el cáncer. Dijo él, no lo sabemos. Él dijo, como sociedad estamos perdiendo, dijo, porque entre esos millones de bebés asesinados probablemente hubiese nacido y en un futuro se hubiera convertido en el siguiente, en algún pastor, en algún misionero, que hubiera dedicado su vida al estudio de la palabra y a la proclamación de ella, a proclamar la palabra en una sociedad que tanto necesita escuchar la palabra de Dios, hermano. Y cuando él habló estas cosas, dije, es verdad. Así es. Dije, es verdad, entre todos esos bebés, ahí murieron futuros médicos,
futuros bomberos, futuros pastores, futuros evangelistas, futuros predicadores, futuros misioneros, hermano. Entonces vemos cómo Satanás ha usado este método una y otra vez, hermano, y lo volvió y vino, hermano, y lo usó aquí, hermano. Ahora mire bien, quiero decirles o quiero hablarles referente a las mujeres, porque el faraón hace este decreto, pero dice que llamó a estas dos mujeres. Dice el verso 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Por favor, no les vaya a poner ese nombre a sus hijas. Bueno, usted es libre, ¿verdad? No le va a poner ese nombre. Ahora, el nombre Cifra significa, el diccionario hebreo lo traduce como justicia. El nombre Cifra significa hermosa. El nombre Cifra, según el diccionario hebreo, viene de una raíz que se traduce brillar, algo que brilla, que es hermoso y que es justicia. Y el nombre Fua, hermano, según el diccionario hebreo, esta palabra Fua se traduce como resplandecer, algo que resplandece. Y es que qué lindo, hermano, es cuando una mujer brilla y resplandece, pero no necesariamente por la apariencia física, sino por su carácter moral de esa mujer, mis amados hermanos. Y estas dos mujeres tanto brillaron como resplandecieron en su época, en su generación, por lo que hicieron para la gloria de Dios, hermano. Aleluya. Ahora, dale la gloria al Señor, mis amados hermanos. Estas dos mujeres, hermano, marcaron una gran diferencia en su generación. Ahora, escúchenme bien. El pueblo de Israel era mucho. Es obvio que ellas no eran las únicas dos parteras, pero probablemente eran las representantes de las demás. Y Faraón las llama a ellas dos como diciéndoles: miren, les digo a ustedes el decreto y quiero que ustedes les informen a las demás parteras en Israel, y quiero que ustedes se ocupen del trabajo sucio. Cuando ustedes miran a los varoncitos nacer, ustedes se van a encargar de darles muerte, hermano. Pero sigamos en el versículo, hermano, 17. Y en este versículo yo anoté este pensamiento: temor a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Amén. Verso 17, leamos, hermano. Faraón les informa el decreto y lo que tienen que hacer. Verso 17 dice: pero las parteras, ¿qué hicieron las parteras, hermano? Temieron a Dios. ¿Temieron a quién? Temieron a Dios, hermano. Amén. Y mira lo que dice después: y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, hermano. Dos mujeres protectoras de los indefensos, hermano. Gloria a Dios, amén. Que protegieron a los indefensos, protegieron a los que no se podían defender, protegieron a los que no tenían voz aún para levantarla y defenderse y pedir justicia, hermano. Temor a Dios antes que a los hombres, hermano. Ahora, escúchame bien. Las mujeres sabían que Faraón era la autoridad de Egipto, hermano. Y ellas sabían que si desobedecían a Faraón, Faraón tenía la autoridad de mandarlas ejecutar. Quiero que me entienda algo, hermano, por favor. Faraón, como rey de Egipto, no quiero que piense que es como los gobiernos de hoy o algunos presidentes de hoy. Hoy, si usted se fija, un presidente puede dar una orden y más sin embargo no se cumple a veces. Están la Organización de los Derechos Humanos, que protegen los derechos de las personas. Está un Senado, hay jueces que si no están de acuerdo con la decisión del presidente o del gobernador, le dicen no vamos a hacer lo que tú dijiste. Pero quiero que me entienda que en el tiempo bíblico, hermano, estas personas eran dictadores. En otras palabras, lo que ellos decían, así era, porque nadie les podía contradecir. Estas mujeres saben, hermano, que desobedecerle a Faraón equivale a la muerte, una sentencia de muerte sobre ellas. Pero ¿por qué no le obedecieron a Faraón, hermano?
Ahora escúcheme bien, la Biblia a los cristianos, a los hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén, gloria a Dios. La Biblia a los que somos hijos de Dios nos manda a obedecer las leyes terrenales, las autoridades humanas, ¿verdad que sí? Pero la Biblia también dice que cuando las autoridades humanas nos obligan a practicar cosas que van en contra de la voluntad de Dios, la Biblia nos dice que nuestro deber es obedecer a Dios antes que a los hombres, mis amados hermanos. Amén, póngase eso en su mente. La Biblia nos dice que obedezcamos las autoridades humanas, pero cuando la autoridad humana nos quiere obligar a hacer algo contrario a la palabra de Dios, su deber de usted, hermano, hermana, mi deber es obedecerle a Dios antes que a los hombres. Estas mujeres dice que cuando Faraón les dice quiero que maten a todos los bebés, dice, pero ellas temieron a Dios. ¿Sabe qué significa temer a Dios? ¿O a qué se refiere? Se refiere que estas mujeres entendieron el lugar que le correspondía a Dios. Amén. Ellas entendieron que por encima de Faraón había un Dios poderoso, hermanos. Amén, gloria a Dios. Ellas entendieron, hermano, que debían obedecer a Faraón, pero como la demanda de Faraón era injusta, ellas estaban obligadas a obedecerle primero a Dios, hermano, y no al hombre, hermano. Amén, entonces dice que ellas, temiendo a Dios, no hicieron, hermano, lo que Faraón les mandó. Note bien algo que yo anotaba aquí, hermano. Fíjese bien, ellas desobedecen al Faraón a costa de sus propias vidas. Le hago una pregunta a todos, hermano. ¿Por qué hoy en día callamos y nos sometemos a leyes que van contra nuestros valores cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué callamos? ¿Por qué nos sometemos a leyes que van en contra a nuestros valores cristianos, hermano? Le digo algo. A mí no me preocupa todas las leyes impías, perversas, depravadas que los gobiernos humanos pasan. ¿Sabe qué me preocupa? El silencio de la iglesia me preocupa. El quedarnos callados. ¿Sabe por qué nos quedamos callados? Yo anoté varias razones. Número uno, nos quedamos callados por miedo al rechazo. No queremos que la sociedad nos rechace. ¿Por qué nos quedamos callados, hermano, como hijos de Dios, como pueblo de Dios? Nos quedamos callados por miedo a las burlas. No queremos que se burlen de nosotros. No queremos decir el matrimonio es hombre y mujer, porque esta sociedad depravada y perversa se burla y dice, son unos anticuados, son unas mentes cerradas, ya cambien. Me dijo una sobrina mía en un pasado, ya evoluciona, tío Diego, me dijo. Y le digo, si tú le llamas evolucionar a vivir con paz y con bienestar, si tú le llamas antiguo, porque así me dijo que yo vivía a la antigua, le dije, si antigüedad te refieres a vivir como Dios manda y tener la paz de Dios en mi hogar y tener una familia estable, yo me quedo con lo antiguo. No, tío Diego, evolucione, me dijo. Y le digo, mira lo que tu supuesta evolución ha hecho. Le dije, mira, hogares destruidos, matrimonios destruidos, hijos en la perdición, niños confundidos, que los entrevistan diciendo, yo no sé si soy niño, soy niña, no sé si soy un perro, si soy un gato, si soy un animal, hermano. Y le dije yo, ¿a eso le llamas evolución? Le dije, yo mejor me quedo sin evolucionar. Ahora, ¿por qué nos quedamos callados? Ya les dije, miedo al rechazo, miedo a las burlas. ¿Por qué nos quedamos callados? Por miedo a la persecución. No queremos ser perseguidos. No queremos que nuestros hijos sean perseguidos en la escuela. Y por eso nos quedamos callados. Escuche bien. Miraba una noticia. Sucedió hace como 2 semanas. En una escuela, una maestra, hermano, de niños de aproximadamente 10 años de edad. Una maestra les dijo a la clase, vamos a comenzar a hablar, les dijo, de la orientación sexual, dijo la maestra. Vamos a hablar del matrimonio igualitario, en el cual un hombre, si ama a otro hombre o se quiere casar con otro hombre, lo puede hacer, o una mujer con otra mujer. En esa clase había una niña, hermano,
y esto lo miré en las noticias, la entrevistaron a la pequeñita. Ella ha sido criada con valores cristianos en su casa, en su hogar. La pequeñita levantó la mano y le dijo a la maestra: maestra, yo no considero apropiado que usted nos enseñe eso a nosotros. Déjenos a los niños ser niños. Cuando nosotros crezcamos, que cada quien decida lo que quiera hacer, pero no nos enseñe estas cosas. Somos niños, le dijo la niñita, hermano, a la maestra. La maestra, hermano, tomó una actitud muy negativa contra la pequeñita y la comenzó a acusar de cosas que la niña no había dicho. Quedó por escrito, hermano. Yo miré las noticias, el papel de todo lo que quedó escrito en la conversación. La maestra le dijo a la niña: estás insinuando que debemos de matar a los homosexuales. Note cómo transgiversó las palabras de la niñita. La niñita simplemente dijo: somos niños, no nos hable de esto. Y ella dijo: estás insinuando que debemos de matar a los homosexuales. La niña dijo: por supuesto que no, yo no he hablado de matar a nadie. Como la maestra insistía en dar esa clase, la niñita de 10 años le dijo a la maestra: por favor, si no quiere detener usted a dar esa clase, permítame salir durante dar esa clase y yo después regreso. La maestra se enfureció, ridiculizó a la niña y la mandó a una oficina donde el reporte, hermano, dice que la tuvo ahí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y después de ello la suspendieron a la niña 5 días. ¿Sabe por qué les hablo estos mensajes? Porque esto es lo que se avecina. Mientras yo pensaba hoy en el mensaje, yo digo: mis hermanos en la iglesia son poquitos, pero son aguantones. ¿Saben por qué? Yo dije: porque me han aguantado los mensajes. Me han aguantado los mensajes donde les he dicho que vamos a tener que sufrir por Cristo, hermanos. Amén. Y que nos preparemos. Y que a veces no esperemos ser o que la vida sea color de rosa para nosotros, pero que tengamos esperanza que en la eternidad nos vamos a gozar por siempre en el Señor, hermano. Que tengamos la esperanza que en la eternidad vamos a gozar, vamos a ser felices por toda una eternidad. Pero te tengo que decir que probablemente a ti y a tus hijos, a mí y a mis hijos, nos va a tocar ser perseguidos, mis amados hermanos. Y yo dije: los hermanos me han aguantado, digo. Yo entiendo que ustedes quisieran escuchar algo diferente, hermano, pero yo le voy a hablar lo que Dios me diga que le hable. Amén. Entonces a la niña la suspendieron. Yo sentí una tremenda impotencia. Yo dije: ¿cómo se han de sentir los padres de saber que a su hija le hicieron una tremenda injusticia? Entonces, ¿por qué a veces nosotros nos quedamos callados? Miedo a la persecución, miedo al rechazo, a las burlas, a la persecución. Se me venía a la mente: nos quedamos callados por miedo al sufrimiento. ¿A quién nos gusta sufrir, hermano? Huimos del sufrimiento. Y obviamente cuando eres rechazado, cuando eres objeto de burlas, cuando tú o tus hijos en la escuela son perseguidos por ser cristianos, por los valores cristianos, vas a sufrir. Entonces, como no queremos sufrir, decimos: mejor no digo nada. ¿Por qué nos quedamos callados? Por miedo incluso pues a perder la vida, hermano. Que en un futuro, te lo puedo asegurar, ya no solamente va a ser suspender a los niños de la escuela o a uno quererlos censurar. En un futuro muy próximo va a ser perder la vida, hermano. Anotaba yo, hermano, la iglesia nos quedamos callados porque preferimos la aceptación de la sociedad y no queremos el rechazo. Nos quedamos callados porque preferimos la aprobación de la sociedad y no queremos las burlas. Nos quedamos callados porque preferimos vivir tranquilos y no queremos ser perseguidos. Nos quedamos callados, hermano, porque preferimos nuestro bienestar y no queremos el sufrimiento. Nos quedamos callados porque preferimos vivir, queremos vivir y no queremos perder la vida por causa de la justicia, hermano. Entonces, note cómo estas mujeres dijeron: no, tengo que temer a Dios. Amén. Antes que a los hombres, hermano. Entonces las mujeres no le hicieron caso al faraón. Dijeron: no, podrá ser muy el faraón, pero nosotros tememos a Dios y es una injusticia la que se hace contra estos indefensos. Ellos preservaron la vida de estos bebecitos, hermano. Pero continuemos, hermano, en el versículo 18 al 20, hermano. En este versículo 18 al 20 anotaba yo en mi libreta: la hora de la verdad.
¿Sabe por qué la hora de la verdad? Porque ellas desobedecieron al faraón porque el faraón no estaba presente. Pero la hora de la verdad, ¿sabe cuándo fue? La hora de la verdad fue cuando faraón las llamó delante de él, hermano. Ahí era la hora de la verdad. Mire, usted y yo, y me cuento con usted y yo podemos poner en Facebook, no, pues que me opongo al matrimonio homosexual y que me opongo a la ideología transgénero, y nadie nos molesta en la comodidad de nuestra casa. Pero la hora de la verdad se ve, hermano, cuando, ¿qué pasaría si nos llevaran a una corte y nos dirían, o te retractas de esto que publicaste o te metemos preso un tiempo? Ahí sería la hora de la verdad. Para estas mujeres llegó la hora de la verdad, hermano. Versículo 18, hermano, ¿estamos ahí? Dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas, hermano. Amén. Amén. Estas mujeres se presentaron ante Faraón. Ellas sabían que si Faraón las hallaba culpables, su sentencia sería la muerte, pero vinieron y se presentaron ante ese hombre, hermano. Para ellas se había llegado la hora de la verdad. En un futuro muy próximo se viene la hora de la verdad para la iglesia, para los que decimos ser la iglesia de Jesucristo, en un futuro muy próximo, hermano. Y ellas vienen y pues pudiéramos decir que le echaron una mentirita al faraón, porque le dicen: ¿por qué no han matado a los niños? ¿Por qué les han preservado la vida? Y ellas dicen: mira, faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las mujeres egipcias pues no son esclavas, ellas su cuerpecito es delicadito, ¿verdad? Pero le digo: pero las mujeres hebreas son robustas. La otra traducción dice fuertes, vigorosas. Hermano, pues estaban esclavas, se la pasaban trabajando, pues. Entonces tenían cuerpos fuertes y las mujeres le dicen: ellas son fuertes, y cuando están a punto de dar a luz, pues como son fuertes, cuando ya llegamos las parteras ya dieron a luz y pues ya probablemente escondieron al niñito. Ahora, algunos dicen: pero mintieron para salvar vidas. Amén, gloria a Dios. Te digo algo, cuando he estudiado un poquito acerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler mandó asesinar millones de judíos, he leído en la historia de la Segunda Guerra Mundial cómo personas escondieron a judíos en sus casas, hermano. Los escondieron en los sótanos de sus casas, los tenían escondiditos. Y cuando llegaban los nazis, los alemanes, cuando llegaban a registrar casa por casa para ver si había judíos ahí, las personas dueños de la casa, cuando los interrogaban y les preguntaban si sabían dónde había judíos o si ellos tenían escondidos judíos ahí, obviamente que ellos mentían. Ellos decían: no sabemos dónde hay judíos y nosotros no tenemos judíos aquí. Y ahí los tenían, hermano. Ahora, es obvio que a Dios no le agrada el pecado de la mentira, hermano. Pero Dios comprende la situación y Dios sabe que esas personas les mentían a los nazis, hermano, para salvar miles de vidas judías, hermano. Estas mujeres hicieron lo mismo. Le echaron una mentira al faraón, hermano, pero el propósito era para haber salvado a todos esos niños. Pero mire bien, hermano, hablando de estas mujeres, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque estamos hablando de mujeres que protegieron a los seres más indefensos, los pequeñitos, los vulnerables, aquellos que el enemigo puede agarrar y destruirlos porque son pequeños, hermano, ¿verdad? Quiero dirigirme en esta hora también, hermano, escúchenme bien. Probablemente haya alguien aquí, o probablemente aunque sea una alma que mire este video. Quiero dirigirme a aquellas mujeres, hermano, que han sido abandonadas por sus esposos, que las dejaron con sus hijos, pero fueron mujeres que una vez abandonadas por sus esposos, con todo hijos, en lugar de irse a entregar al placer, protegieron la vida de esas criaturitas indefensas y fueron responsables y los han criado, hermano, y no los dejaron vulnerables. ¿Por qué? Usted y yo sabemos, conocemos de mujeres
que lamentablemente a veces les va mal en la vida, los esposos las abandonan y las dejan con 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Y las mujeres al verse solas, se tiran a la fiesta y dejan a los pequeñitos viendo para todos lados, hermano. Pero gloria a Dios por aquellas mujeres que aunque no cuentan quizás con un esposo, con un varón, pero gloria a Dios que entienden y dicen: no voy a abandonar a mis hijos, los voy a proteger a mis hijos, para que mis hijos no sean presa del enemigo, mis amados hermanos. Pero también ahora, yo no sé si aquí hay alguien o alguien que mire este video, hermano. Quiero dirigirme a aquellas mujeres avanzadas de edad. Se me venían estas cosas a la mente, hermano. Aquellas mujeres avanzadas de edad que ya criaron a sus hijos propios, pero que aún ahorita están criando a los nietos. ¿Y saben por qué los están criando? Por padres irresponsables. Porque el varón dijo, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? No quiero sonar mal, pero como dijo alguien por ahí, me vale chancleta y me voy a hacer la vida. La mujer dijo: estoy joven, también me vale, mamá, le dejo los chamacos ahí vea cómo le hace. Y hay mujeres de edad avanzada que ya no tienen las fuerzas y quizás no tienen ni los recursos, pero que se han negado a abandonar a esos pequeñitos que aunque no son sus meros hijos, hermano, se han negado a dejarlos ahí abandonados para que sean presa fácil del enemigo. Y a pesar de estar ya cansadas por la edad y a pesar de no tener probablemente los recursos, pero han dicho: no los voy a abandonar, no los voy a dejar desprotegidos, hermano. Así es que si hay alguien aquí o si alguien llegara a ver este video, yo le digo algo: que el Señor bendiga a esas mujeres, hermano. Amén. Por eso le puse un mensaje: mujeres protectoras de los indefensos, las los protegen. Dicen: de ninguna manera los voy a abandonar, hermano. Pero vamos a terminar, ya voy terminando, hermano, ya voy terminando. El último punto, hermano, en el verso 20 y 21 les escribí yo: la recompensa de los que temen a Dios. Hermano, hermana, si usted teme a Dios, tiene una recompensa, hermano. Amén, gloria a Dios. Mire lo que Dios hizo con estas mujeres valientes que estuvieron dispuestas a arriesgar su vida. Verso 20: y Dios hizo bien a las parteras. Ahora, la Biblia nos enseña la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí o no? ¿Qué dice esta ley? Lo que sembramos, cosechamos. Las parteras le hicieron bien a niños que probablemente no eran ni de ellas. Por cuanto ellas le hicieron bien a otros, eso es lo que ellas sembraron. Y Dios dice: el bien que ustedes sembraron es el bien que cosechan, se los voy a regresar yo, dice el Señor. ¿Cuántos quisieran ser recompensados por Dios, hermano? Aleluya, porque Dios recompensa bien, hermanos. Amén, dice el verso 20, dale la gloria a Dios, hermano. Dios recompensa. La palabra dice: Dios honra a los que lo honran. Aleluya, amén. Estas mujeres honraron a Dios. Dijeron: no, hay un Dios justo que nos manda obediencia y lo vamos a honrar. Verso 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Verso 21: y por haber las parteras temido a Dios, Él, o sea Dios, prosperó sus familias, hermano. ¿Qué tremendo, hermano? Dios le dice a estas mujeres: ¿saben qué? Las voy a bendecir a ustedes por lo que han hecho. Pero ¿sabe qué Dios dice? Pero no solo a ustedes, voy a bendecir toda su familia por la acción que ustedes han hecho, hermano. Gloria a Dios, amén. Hermano, hay recompensa para el que teme a Dios. Amén. Hay recompensa para el que honra a Dios. Hermana, cuando usted honra a Dios, Dios es capaz de bendecir a toda su familia por su obediencia de usted. Amén. Usted diga, aunque usted diga: híjole, pero mi esposo ese no quiere nada de Dios, por su obediencia de usted, Dios es capaz de bendecirlo a él también. Gloria a Dios. Usted diga: pero mis hijos también no quieren mucho. Por su obediencia de usted, Dios es capaz de tener misericordia de sus hijos y bendecirlo. Estas mujeres fueron obedientes y dice: y por cuanto ellas temieron a Dios, Él prosperó sus familias, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, mujeres protectoras de los indefensos. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Vamos a dejarle hasta aquí.
Yo bendigo a Dios por estas mujeres, estas dos mujeres, que de aquí en adelante yo le aseguro que cuando ya lea el libro de Éxodo ya no van a pasar desapercibidas, ya no las va a leer por encimita, ya va a decir, wow,